¿Te imaginas que un día tu hermana gemela sufra un terrible accidente y debido a que es una reconocida empresaria, debes fingir ser ella para poder cerrar un contrato muy importante? Pero a medida que te vas acostumbrando a su estilo de vida, empiezas a desarrollar sentimientos por el novio de ella sin saber qué hacer. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Nothing About You. Nuestro drama comienza con Jeon Lee, una chica tímida y un poco torpe que se dedica a crear contenido por internet con la esperanza de ser tomada en cuenta por el público algún día. Jeon Lee tiene una hermana gemela de nombre Xiao Rang, que es todo lo opuesto a ella. Es una mujer fuerte, hermosa, exitosa y que no teme en decir lo que piensa. Ella de hecho es una reconocida productora en su país. Y es que desde que eran pequeñas, Xiao Rang siempre se destacó en sus estudios a diferencia de Jeon Lee, quien siempre terminaba en último lugar. A pesar de sus diferencias, las dos se tienen mucho cariño. Cabe recalcar que ambas ocultaron ante los demás que eran gemelas. De hecho, muchos de sus familiares no saben nada sobre esto. Por otro lado, tenemos a nuestro protagonista principal. Su nombre es Lai Xiong, quien es un dominante ejecutivo y además novio de Xiao Rang. Ambos trabajan en la misma empresa de producción. La empresa está en su mejor momento, pues están a punto de firmar un importante contrato para una película internacional. Cuando Xiao Rang se dirige al lugar para firmar, se percata que alguien está en su maletero. Resulta ser su hermana Jeon Lee, que estaba grabando un vlog en ese momento. Ella bromea con su hermana y no le quiere dar el contrato. Finalmente, Xiao Rang le dice que se deje de juegos y que vaya a casa. Cuando esto sucede, lamentablemente Xiao Rang es atropellada por una motocicleta, quedando gravemente herida. En su agonía, ella solo logra decir que se debe firmar el contrato. Jeon Lee no sabe qué hacer en ese momento, pues su hermana, además de herida, recibe cientos de llamadas de su compañía, quienes están esperando su llegada para que firme el contrato con los ejecutivos que vinieron del extranjero. Lai Xiong trata de calmarlos diciéndoles que ella siempre suele llegar tarde. Cuando los ejecutivos están a punto de irse, aparece inesperadamente Xiao Rang tropezando sus zapatos de tacón. En realidad es Jeon Lee quien vino a reemplazarla. Ella firma el contrato con una gran sonrisa en su rostro. Lai Xiong de inmediato notó que esta chica no era Xiao Rang por su comportamiento alegre y cariñoso. Jeon Lee decide contarle a él y a su asistente todo lo que pasó mientras ve a su hermana en estado de coma. Lai Xiong sospecha que alguien quiso hacerle daño. Por eso promete investigar quiénes son los culpables. Además, le dice a ella que debe tomar su lugar y fingir ser ella para que nadie sospeche nada. Jeon Lee no se siente capaz de hacer esto, pero finalmente acepta. Ella se presenta ante él diciendo que no conocía a su cuñado. Sin embargo, él de inmediato le dice que su noviazgo con su hermana es falso, que ella lo ha ocultado bien todo este tiempo, pero no le dijo por qué. A la mañana siguiente, nuestra Jeon Lee empieza su primer día como Xiao Rang, así que debe adaptarse a su horario, su ropa y forma de caminar. Y esto no es nada fácil, pues ella es un poco torpe y no está acostumbrada a ser toda una diva como su hermana. Aunque Lai Xiong le da instrucciones de cómo debe comportarse, es inevitable para ella ser divertida y gentil, cosa que deja asombrados a todos en su trabajo. Una popular actriz de nombre Shin Yang, quien es candidata a protagonista del próximo drama, está de visita por las oficinas y Jeon Lee debe atenderla. Sin embargo, la actriz es toda una diva y se porta grosera con ella. Además, solo quiere ver a Lai Xiong pues está muy interesada en él. Durante una cena para celebrar el inicio de la serie, Shin Yang obliga a Jeon Lee a beber y además le derrama licor encima. Es evidente que le desagrada a ella. Cuando ella va al baño a limpiarse, se consigue con un compañero de trabajo que empieza a acosarla. En eso llega nuestro Lai Xiong y la salva de esta situación incómoda. Jeon Lee se siente tan feliz por esto que siente que es la protagonista de una película romántica. Después se siente muy avergonzada cuando vuelve a la realidad. Luego descubrimos que nuestro galán siempre supo que Xiao Rang tenía una hermana gemela. De hecho, él conocía a Jeon Lee y solía recordar cuando ella por accidente rompió su libro y él le quitó su cinta de cabello, que por cierto sigue conservando hasta el día de hoy. Además, él mismo confiesa que siempre ha estado enamorado de Jeon Lee desde que eran pequeños. Los medios empezaron a publicar rumores de que Xiao Rang estaba saliendo con otro chico y que Lai Xiong era homosexual.
Las acciones de la empresa empezaron a caer debido a esto. Por eso, para apaciguar estos rumores, él tiene una idea que es vivir con ella para que los medios dejen de publicar cosas. Esta idea no le agradó mucho a nuestra protagonista, pero no tuvo más remedio que aceptar, con la excusa de que lo haría por su hermana. Ella va con sus maletas a su nuevo hogar. Allí ambos tienen que fingir ser unos novios enamorados mientras unos paparazzis los ven juntos. Finalmente entran a la casa y ella está muy emocionada. Cuando él le dice las reglas y le va a llevar sus maletas a su habitación, ella trata de impedírselo y sin querer su maleta se abre y caen al suelo unos libros de cómo seducir al presidente, o sea, a él, y esto le causa muchísima vergüenza a ella. Ella se esfuerza por atenderlo de la mejor manera posible, y aunque se equivocó varias veces en el intento, él fue muy comprensivo con ella. De hecho, en cierta ocasión en la que ella lavaba los platos, él se mostró atento cuando vio que tenía problemas con su cabello, así que le ató el cabello con la cinta que él tenía de ella desde hace mucho tiempo. Ella empezó a verlo con otros ojos, sin embargo, luego cayó en cuenta que él en realidad es su cuñado y no puede hacerle esto a su hermana. Pero esto no es nada fácil para ella, porque cada vez que se lo encuentra, así sea para darle su ropa recién lavada, no puede evitar verlo con los ojos del amor, lo que le causa mucha vergüenza. Para su desgracia, ella se da cuenta que en la ropa doblada que le dio quedó una prenda íntima de ella, así que muy nerviosa va a su habitación a buscarla. Cuando se encuentra con él, trata de ocultarle su prenda, y como se pone muy nerviosa, sin querer se tropieza y cae encima de él. Ambos se ponen nerviosos, por eso cuando él va a decir algo, ella le da una cachetada y luego se avergüenza de lo que hizo. Por eso cuando se va a ir de allí, él le quita la cinta del cabello tal como cuando eran niños. Él hizo esto para ver si ella recordaba el pasado, pero ella no se dio cuenta de eso ni recordó su cinta para el cabello. Finalmente se aclaró el misterio del accidente. Todo fue culpa del padre de Shin Yang, la actriz que protagonizará el drama. Resulta que él quería que su hija fuera la verdadera novia de Lai Shong y que además fuera la protagonista de su próxima serie. Por eso él causó el accidente porque veía a Xiao Ran como un obstáculo para sus planes. Después de hablar de negocios con una actriz que contratarán como protagonista definitiva del próximo drama, ambos conversan sobre ello y repentinamente a nuestra John Lee se le dobla su zapato de tacón y sin querer mancha de lápiz labial la camisa de Lai Shong. Él intenta ayudarla y bueno, ambos se ponen muy nerviosos. Ella se siente muy avergonzada por esto y en el fondo él se sintió bastante feliz por lo que acaba de pasar. Mientras exploran el lugar para la filmación del drama, nuestro Lai Shong se siente feliz por el buen sentido del humor de John Lee, cosa que le molestó muchísimo a Shin Yang, así que para llamar su atención, ella finge lastimarse el tobillo, sin embargo, él la ignoró por completo. Como están de viaje, ella regresa a la habitación del hotel muy cansada. Por eso, cuando va a entrar en el baño, sin querer, encuentra a Lai Shong semidesnudo, y esto la sonroja muchísimo. Resulta que se equivocó de habitación. Mientras se ducha, ella trata de convencerse a sí misma que él es su cuñado y que no puede verlo de otra forma. En ese momento le cortan el agua y la electricidad, así que le pide el favor a él para secar su cabello en su habitación. Él muy gentilmente empieza a secarle el cabello, lo que hace que el corazón de ella se vuelva a acelerar. Como se siente tan cómoda y muy cansada a la vez, ella se queda dormida en su hombro. La actriz que protagonizaría el drama se ve envuelta en un escándalo que le costó muy caro, pues la terminaron sacando del proyecto. Al parecer, Shin Yang está detrás de todo esto, porque la escogen a ella como la nueva protagonista. Ahora Shin Yang se comporta como toda una diva, es exigente y humilla a John Lee a cada instante. Cuando supuestamente sin querer la diva derrama agua sobre ella, nuestra John Lee no puede más y rompe en llanto. Un día un nuevo chico aparece en las instalaciones de la empresa y causa desastres con un bate en la oficina de nuestro protagonista. Este chico resulta ser Lai Shong-yi, quien afirma ser el hijo verdadero y único heredero de la compañía. Y sí amigos, nuestro Lai Shong resulta ser adoptado. Esto no le importa para nada a Shong Lee, quien se arma de valor y enfrenta al tipo. Lai Shong la defiende como todo un príncipe, pero parece que este chico pronto recibe su merecido, porque su padre está muy enojado por lo que hizo, así que le congela sus tarjetas de crédito y además le dice que de ahora en adelante trabajará para su hermano.
Lai Xiong se siente triste por todo lo ocurrido y le dice a Xiongli que envidia su relación con su hermana, que está libre de conflictos. En cambio, su relación con su hermano siempre ha sido de odio. Ella trata de animarlo y lo invita a ver una película juntos. Resulta que la película era de terror. Ella se asustó mucho y nuestro galán la protegió abrazándola, pero no por mucho tiempo, porque él también sintió mucho miedo y salió corriendo. Ella le pide dormir en su habitación porque tiene mucho miedo, así que le dice que dormirá en el suelo sin problemas. Él le empieza a contar cuentos de terror que ocurrieron en esa casa, haciendo que ella se asuste más y termina durmiendo junto a él en la cama. ¡Qué astuto! Xiongli es retada por quien sería su cuñado y compiten por quién bebe más. Cuando los dos están extremadamente borrachos, llega Lai Xiong y se lleva a su amada del lugar, la cuida y la acuesta en su camita. En su estado de embriaguez, ella le dice que es el mejor hombre del mundo y le agradece todo lo que él ha hecho por su hermana y por ella. Xiongli empieza a tocarle sus abdominales y él termina atando sus manos con una cinta. Ella rodea su cuello y empieza a elogiarlo. En eso, él no se resiste y le da un besito. Ella también le da otro besito y de inmediato se queda dormida. Así que la termina de arropar y sin duda se siente feliz por lo que acaba de pasar. A la mañana siguiente, ella no sabe por qué está atada. Mientras él le sirve el desayuno, ella le pregunta que qué fue lo que pasó. Pero de inmediato recuerda que ella lo besó y siente mucha vergüenza. Él sigue desayunando como si nada y se ríe de verla así. Cuando ella va llegando a casa del trabajo, un chico la abraza de repente y ella lo golpea. Este chico resulta ser Xin Fei, un guionista y amigo de la infancia que recién llegó de sus vacaciones por las Maldivas. Mientras él la regaña por no haberle atendido las llamadas, se da cuenta que ella no es Xiao Rang. En eso llega nuestro galán y los ve, así que se pone celoso y de inmediato abraza a su chica. Él le pregunta que qué pasó con Xiao Rang, pero ella no le dice nada. En cambio, Lai Xiong le dice que Xiao Rang está en una misión secreta en Australia, así que termina creyéndole. Xiongli le dice que Lai Xiong es peligroso para ella y le pide que se quede allí en la casa con ella unos días. Así que durante el almuerzo, ella le ruega también a Lai Xiong que lo deje quedarse y finalmente él accede. En su actitud de diva, Xin Yang falta un día a su trabajo, así que el director le pide a Xiongli que la reemplace en una escena romántica donde debe coquetear con el protagonista. Esto pone muy nervioso a Lai Xiong, por eso cada que la ve coqueteando siente mucha ansiedad. Aunque trata de impedir que se grabe la escena, esto no ocurre. Él se pone cada vez más y más celoso hasta que finalmente termina la escena y se la lleva en sus brazos rápidamente del lugar. Ella sufre una alergia después de haber filmado la escena, por eso nuestro galán muy cariñosamente la cuida y le aplica una pomada en su cuello. Allí ella no deja de fantasear con él, por eso cuando reacciona lo empuja y este cae de la cama. Ella le pide perdón y lo saca rápidamente de su habitación. Esto nuevamente la avergüenza muchísimo y no entiende por qué se comporta así con él. Claro, amiga, estás enamorada. Una tarde, Lai Xiong encuentra a su amada y su mejor amigo jugando entre sí. Se pone muy triste y se va a su habitación. Xiongli se preocupa y le pregunta qué le ocurre. Él se abre con ella y le dice que siente que no encaja en esa casa, pues ella es tan linda con su amigo que cree que no hay lugar para él. Ella lo consuela y le dice que ella lo trata así porque lo conoce de toda la vida y que para ella él es como un hermano. Además, le cuenta todo lo que sufrió desde niña por ser torpe y todo lo opuesto a su hermana. Y también le dijo que se sentía muy triste porque a su hermana siempre le regalaban flores y a ella no. Él le dice que no piense que no vale nada, le dice que es única y esto sin duda la conmueve muchísimo. Una noche después de un largo día de trabajo, ella llega a casa y encuentra una enorme sorpresa. Lai Xiong decoró el patio de una forma muy hermosa. Le dice que quiere ser el primer chico que le regale flores, así que le muestra el lugar decorado con cientos de ellas. Xiongli se siente tan feliz por eso que le dice que es el mejor jefe y compañero de cuarto de todo el mundo. Pobrecito, esto no era lo que él quería escuchar. Él felicita a Xiongli por todo el esfuerzo que está haciendo por sacar adelante la empresa. Por eso ambos chocan las manos y en ese momento sus corazones laten muy fuerte. Ambos se ponen realmente nerviosos. Xin Yang vuelve a hacer de las suyas y mete en problemas a Xiongli filtrando el guión de la nueva serie en todos los medios y redes sociales. Ella utiliza al hermano de Lai Xiong para que la ayude.
Mientras Lai Shon trata de resolver el problema, Xiaoli se queda dormida en el comedor esperando que su amado baje a cenar. Él se conmueve al verla así y le promete que resolverá todo el asunto. Ella se siente muy mal por todas las críticas que ha recibido en redes sociales y tiene pesadillas con eso. Cuando despierta, ve a Lai Shon y llora desconsoladamente y le dice que se siente muy culpable por arruinarle la carrera a su hermana. Él le reitera todo su apoyo, le dice que confía en ella y sabe que no filtró ese guión. Ella le agradece y él toma su mano para que sienta que no está sola en esto. Para salvar su reputación, la asistente de Xiaoli piensa en echarse la culpa. Cuando lo confiesa, el hermano de Lai Shon la ve y se siente culpable porque además le gusta la chica, así que termina confesando su error ante todos. Más adelante, él se siente culpable por lo que hizo, así que decide renunciar, pero su hermano no se lo permite, así que como forma de castigo lo puso a limpiar las oficinas durante un mes. Una noche, Xiaoli se pone a pensar en lo hermoso que Lai Shon se ha portado con ella todo este tiempo. Allí finalmente se da cuenta que está profundamente enamorada de él. Sin embargo, no cree que él esté enamorado de alguien como ella. A la mañana siguiente, ella se pone muy nerviosa cuando se encuentra con él, y nuestro protagonista se da cuenta que algo le sucede. Por eso, cuando se la vuelve a encontrar, le pregunta qué le ocurre y le invita a cenar para conversar. Pero ella se pone muy nerviosa, le dice que no puede y se va corriendo. Ella trabaja toda la noche con su amigo revisando el guión y él se queda dormido en sus piernas. Cuando nuestro Lai Shon los ve, se siente tan celoso que empuja al chico y lleva a su amada a su camita. Cuando se dirigen al trabajo, él le pregunta que por qué durmieron juntos en la noche, y cuando ella le va a explicar, se da cuenta que él está celoso, y esto sin duda la pone muy contenta. Así que ella arma un plan para ponerlo a prueba, así que finge que va a tener una cita para que él sienta celos. Sin embargo, él no se pone celoso, al contrario, se ofrece a llevarla. Ella no sabe qué hacer ni qué inventarse, así que cuando van camino al lugar que ella inventó, finge que le duele el estómago para que él la lleve a casa. Obviamente, él siempre supo que ella estaba mintiendo, así que no la lleva a casa, sino que la lleva a un lugar a ver las estrellas. Además de eso, le regala un hermoso collar con una estrella, y esto sin duda la derrite de amor. Después de una investigación, Shin Young se da cuenta que Xiao Ran tiene una hermana gemela y que ésta siempre estuvo fingiendo ser su hermana. Por eso, para cerciorarse que esto es cierto, In Lo-ses hace que su asistente derrame agua sobre ella para llevarla al camerino, y cuando se cambie, ver si tiene una gran cicatriz que Xiao Ran tiene. Por eso, cuando ve que no tiene la cicatriz, sin duda sabe que ella no es quien dice ser. Al día siguiente, cuando ambos van al trabajo, él le tiene una sorpresa. Son unos hermosos zapatos de tacón. Él la invita a un baile que se efectuará esa misma noche. Ella se emociona muchísimo por esto, así que cuando le muestra a su amigo cómo se ve, él se burla de ella. También le quita su zapato de tacón y empieza a modelar. En eso, este se rompe y ella no lo puede creer. Aunque trata de repararlo, fracasa en el intento. Una mujer empieza a coquetear con Lai Shon y alguien malintencionado les toma una foto y se la manda a ella. Ella llega al lugar furiosa buscando a la mujer, pero no la encuentra, pues él la corrió desde el primer momento. Él le dice lo triste que se sintió porque no llegó al baile. Ella le explica lo sucedido con su zapato, pero él sigue triste. Por eso ella lo compensa dándole un tierno beso en la mejilla. En eso, él la abraza fuertemente hacia él y le da un súper y apasionado beso. Cuando finalmente van a hacer sus cositas, ambos son interrumpidos por el amigo que le está arreglando su zapato. A la mañana siguiente, ambos no pueden ocultar su felicidad por todo lo ocurrido. Esa noche es la entrega de los Globo de Oro en su país. Por eso, cuando Shin Young va a presentar el premio a la mejor actriz, nombra a Xiao Ran. Nadie entiende por qué ella no es actriz. Así que finalmente revela que ella es en realidad Xiao Li y que es su hermana gemela. Además, muestra un video donde la verdadera Xiao Ran está en estado de coma. Ella no se acobarda por esto y la enfrenta con firmeza. Además, le muestra la famosa cicatriz que Xiao Ran tiene. Resulta que anteriormente Xiao Li vio que habían rumores en internet sobre este asunto. Así que ella y su amado ya estaban preparados para que esto sucediera. Sin embargo, sorpresivamente, Xiao Ran despertó del coma y pudo ir personalmente en su lugar.
Además, aclaró lo de su hermana gemela y acusó a Shin Young como sospechosa del terrible accidente. En eso llega la policía y se la lleva. Xiao Rang finalmente está de vuelta y su amigo está muy enojado porque Xiang Li no le dijo la verdad, pero luego se contenta porque tiene que cuidarla y finalmente se muda de la casa dejando a nuestros tortolitos solitos. Xiang Li se pone un hermoso vestido rojo y le hace un baile seductor a su amado. Él sin duda está muy feliz por esto. Ella estaba tan inspirada bailando que ni cuando se dobla el tobillo deja de bailar para él. De repente la luz se corta y nuestra protagonista se siente mal porque sus planes se arruinaron. Pero esto no es impedimento porque él enciende unas velas y coloca una música desde su celular y ambos bailan románticamente. En eso ambos giran tanto que él se cae y se lastima la cadera. Ella debe cuidarlo, pero le da nervios masajear su sexy cuerpo, así que cuando lo va a hacer se acobarda y se va. Como su hermana está de vuelta y es dada de alta del hospital, ella regresa a casa. Por eso, cuando van a escoger a otra protagonista para el drama, ya que Shin Yang no está, Xiao Rang aprovecha de decirle que se mude con ella. Nuestros tortolitos sin duda se ponen muy tristes por eso. Ella se da cuenta que él no puede con las labores del hogar solo, así que lo ayuda y le enseña también a cocinar. La nueva protagonista del drama se muestra muy atenta con Lai Xiong y esto sin duda pone muy celosa a Xiang Li. Finalmente, ella se muda de casa y los dos no pueden estar más tristes por eso. Como la extraña demasiado, él trata de llamar su atención para que ella lo visite y lo cuide. Y en efecto funciona porque pasa mucho tiempo con su amada mientras lo acompaña. De hecho, termina pasando la noche en su casa. Preocupada, su hermana no deja de llamarla, pero ella está dormida. En eso entra nuestro galán y a modo de broma se toma una foto con ella y se la manda. Al día siguiente, la hermana la regaña y le dice que limite su trato con él, pero ella le dice que su amado la necesita, así que Xiao Rang contrata una ama de llaves para que ella no se preocupe por él. Como ella se mudó de la casa, ahora hay muchos rumores de que se están separando, así que la hermana le dice que aproveche esta oportunidad para separarse de él. Ella se niega y dice que está enamorada, pero su hermana no cree que esa relación funcione, así que le pide que por favor termine con él. Ella no le hace caso y ambos se siguen mostrando cariño ante todos para desmentir los rumores de su separación. Ambos van al parque de diversiones y cuando él la va a besar, ella se lo impide y le dice que decidió romper con él porque debe entender que su noviazgo siempre fue falso. Cuando él se va a ir muy triste, ella se lo impide, lo besa y le dice que ella terminó como Xiao Rang, su novia falsa, y que si quiere empezar una nueva relación con Xiang Li. Así que él se pone muy feliz y le da un romántico beso. Ambos van a casa de Xiao Rang y ella le dice que ya terminó con él como Xiao Rang y que está saliendo con él oficialmente como Xiang Li. Además le dice que se va a mudar nuevamente con él. Oficialmente nuestros tortolitos son novios y no pueden ocultar su amor cada vez que se encuentran. Simplemente parecen un par de adolescentes enamorados. Una vieja amiga de él de nombre Ningxia regresó del extranjero para ayudar en el proyecto. Ella se sorprende de ver a su amigo tan enamorado, pues pensó que moriría solo ya que siempre estuvo buscando al amor de su vida de la infancia. Ella inevitablemente le dijo a Xiang Li que él siempre estuvo buscando una chica pero nunca supo quién era. Nuestra protagonista se pone muy triste por esto. Tranquila amiga, que esa chica eres tú. Xiang Li se siente intrigada por no saber quién es la chica y se siente bastante molesta cuando ve a la chica muy cerca de su novio. De hecho, se percata que ella carga la misma cinta para el cabello que él le quitó días atrás. Esto sin duda la deprimió muchísimo. Ella se muestra muy molesta con él durante la cena, pero él no le dice nada, lo que hace que se moleste aún más. Finalmente, ella logra llamar la atención de su amado y él no entiende por qué está tan enojada, así que la abraza muy fuerte. Ella le pide perdón por su comportamiento y le da un fuerte abrazo. Con todo lo ocurrido, Xin Fei y Xiao Rang se han acercado cada vez más. De hecho, él siempre se mantuvo a su lado cuidándola desde el primer momento en que ella apareció. Su apoyo incondicional sin duda cautivó el corazón de nuestra Xiao Rang. Los padres de ambas llegan de viaje a visitarlas y encuentran a Xin Fei cargando a Xiao Rang hacia la silla de ruedas y ellos no saben qué es lo que está pasando. La madre llama de inmediato a Xiang Li cuando se entera de todo lo que pasó, así que cuando ella llega a casa, la madre la regaña diciéndole que no la cuidó lo suficiente y se enoja aún más cuando se entera que Xiao Rang y Xin Fei son novios.
Todos se asustan cuando la madre saca un cuchillo, pero no era para hacerle daño, solo era para pelar una manzana y escuchar cuándo será la fecha de la boda, pues parece estar muy contenta ahora. ¡Qué extraña la madre! Una mañana, nuestro Lai Xiong sorprende a Zhongli dándole un hermoso pañuelo de seda. Ella se pone tan feliz por eso que se la lleva puesta para el trabajo. Sin embargo, Ning Xiong aparece con un pañuelo exactamente igual en las oficinas. Además, le dice que Lai Xiong se lo regaló también, lo que hace que nuestra protagonista se sienta muy mal. Enojada por esto, de inmediato se lo quita. Rato más tarde, ella ve una foto de ambos por internet donde él la está abrazando. En ese momento, su amado la invita a comer, pero ella le dice que es un mentiroso y sale corriendo de allí. Al anochecer, ella lo enfrenta y le dice todo lo que vio. Pero él le cuenta que todo se trató de un malentendido. Además, le dice que ella es la única en su vida. Resuelto el conflicto, ambos se dan un fuerte abrazo. Pero nuestra Zhongli no piensa perder a su hombre. Por eso, cuando Ning Xiong aparece, ella finge torcerse el tobillo para llamar la atención de su amado. Y lo logra. Sin embargo, luego descubrimos que Ning Xiong está enamorada de Lai Shen cuando después de un largo día de trabajo, ella quiere tener una cita con él. Resulta que ambos son amigos de la universidad y ella siempre estuvo enamorada de él. Sin embargo, él le deja claro que no siente nada por ella y le dice que debe irse a casa lo antes posible. Finalmente, la madre de ella descubre que ambos están saliendo y bueno, comienza el interrogatorio. Aunque fingen no ser nada, ella no aguanta y dice que a ella le gusta mucho él y de inmediato salen corriendo. Después de conocerlo un poco mejor, los futuros suegros finalmente lo aceptan como su yerno y bueno, después de una rica comida, terminan emborrachándose. Un día, mientras él estaba hablando por teléfono, ella dijo libremente que es novia de Lai Xiong, pero no se percató que la madre de él era la que estaba en la llamada. Esto la puso muy nerviosa y a la madre muy sorprendida. Así que Lai Xiong no tiene más remedio que llevarla a casa y presentarla como su novia. Él le aclara a sus padres todo lo ocurrido con su hermana gemela. La madre inicialmente se mostró escéptica con ella, pero el padre de inmediato la aceptó y le dijo que lo llamara papá. Esto hizo que su madre también la aceptara. Ella se entera que su antigua escuela será demolida, por eso decide ir a visitarla y recordar viejos tiempos. Allí se encuentra con un chico que se presenta ante ella como Yi Sheng-yang. Él desentierra unos libros y una caja con muchos recuerdos que él tenía con su mejor amiga. Él descubre que ella era esa niña y ambos no lo pueden creer. Y es que cuando eran pequeños no solo eran los mejores amigos, sino que se prometieron amor eterno. Oh, pobre Lai Xiong. Ambos juegan en los alrededores recordando los viejos tiempos. Ella llega muy feliz a casa y le cuenta todo lo que pasó a su amado. Sin duda, esto no le gusta para nada a él. Sin embargo, le dice que está feliz por ella. Y es que ahora el chico empieza a ser parte de la vida de ella, porque hasta logra compartir buenos momentos junto a la madre de Zhongli. Tranquilos amigos, sé lo que tú y yo pensamos, que ella no debería hacerle esto a su novio. Pero no, ella le cuenta al chico que tiene novio, dice que lo ama demasiado y hasta le muestra una foto de él. Pero esto no es suficiente, porque cuando ellos comparten un mismo paraguas porque está lloviendo, nuestro Lai Xiong los ve y se siente muy herido. Cuando la ve en la noche finge que no le pasa nada. Sin embargo, cuando sale el tema a relucir, Zhongli le cuenta lo bien que la pasó y que además su madre le dijo que le gustaría que ese chico fuera su yerno. No amiga, ¿por qué le dices eso? Pero tranquilos amigos, que nuestro querido Lai Xiong es bastante paciente con ella. El chico la invita a comer y ella asiste. En ese momento llega Ning Xiong. Resulta que también es amiga de él. Zhongli se siente muy cómoda con esto. El chico se muestra muy atento con ella y Ning Xiong observa esto muy asombrada. Claro, es el momento perfecto para quitarle a su novio, ¿no creen? Y es que repentinamente Ning Xiong se vuelve su amiga y hasta le invita a ir de compras. ¿Qué tramará? Pero parece que este chico no tiene buenas intenciones, porque después de ganarse el cariño de los padres de ella, los visita y cuando estos están cocinando, él aprovecha de entrar en la habitación de Xiaorang y le toma fotos a unos documentos de la empresa. Zhongli desea que su amigo y Ning Xiong sean pareja, por eso aprovecha que él la invitó a un picnic para juntarlos.
Obviamente ella no llega y como son las mejores amigas, supuestamente ella le pide una foto de los dos, así que ella la toma y se la manda. Por eso cuando Ning-seo ve a Lai-shong, muy sutilmente le cuenta que su novia está con el otro chico divirtiéndose y también le muestra la foto. Esto le rompe el corazón. Pero él sigue siendo paciente con ella, y cuando le pregunta que dónde estaba, esta le dice que con su madre, y le duele aún más que mienta, pero sigue fingiendo que no pasa nada. Más adelante surge un malentendido de negocios que involucra a Ye-Shong y Lai-shong, lo que hace que ella se enoje mucho con su amado. Él en el fondo sabe que el chico no es de fiar, pero no tiene pruebas para mostrarlas, así que decide permanecer en silencio. Mientras trata de animarla, él le muestra su antigua cinta de cabello y le cuenta toda la historia detrás de ella. Le dice que desde que eran pequeños, él siempre estuvo observándola porque estaba enamorado de ella. Por eso cuando crecieron, él siempre estuvo buscándola hasta que finalmente la encontró. Ella se conmueve muchísimo por esto, y él le dice que siempre soñó con que ella estuviera a su lado. Ella le confiesa que había olvidado todo esto debido a una fiebre alta que le dio en una ocasión. Por eso le agradeció por hacerle recordar el pasado. Sin embargo, aún sigue enojada por lo de su amigo. Ella se acuesta a dormir y olvidó cerrar la ventana, por lo que pasó frío toda la noche y se enfermó. Su amado la cuida y la lleva al hospital, pero cuando él sale un momento y regresa, lamentablemente no la encuentra. Ella regresó a casa de sus padres en ese estado y estos se preocupan muchísimo. Luego Lai-shong va a visitarla, pero la hermana le dice que no entre porque ella no quiere verlo. Ning-seo ve esto como el momento perfecto para conquistarlo, pero después de confesarle sus sentimientos y de tratar de convencerlo de que Xiaoli no es para él, esto no sirve de nada, porque él la rechaza con firmeza porque está muy enamorado de su amada Xiaoli. Por otro lado, Ji Xiyang también está aprovechando toda esta situación para acercarse a Xiaoli. Le dice que termine con su mentiroso novio y también se le declara dándole un anillo. Pero nuestra Xiaoli también lo rechaza de plano y le devuelve el anillo. Lai-shong escuchó todo, por eso cuando los dos se encuentran discuten por el amor de ella. Y bueno, prácticamente se declaran la guerra para ver quién se termina ganando su amor. Lai-shong no piensa rendirse, por eso la espera en el jardín de la casa de sus padres sin importarle que esté haciendo frío ni que llueva. A la mañana siguiente los padres no lo dejan entrar y él termina enfermo por el frío que pasó toda la noche. Ning-seo lo encuentra en ese estado y aprovecha de cuidarlo. Él está delirando por la fiebre y no deja de llamar a la chica Lily, como le dice a su novia, y le dice que por favor no se vaya con lágrimas en los ojos. Allí ella se da cuenta que ella no tiene ni tendrá lugar en su corazón, por eso decide rendirse y borra todas las fotos que tiene junto a él. Xiaoran lo ve tan triste que le dice que no debería mostrarse así en ese estado en el trabajo. Le dice que ¿dónde está el hombre valiente que no se rinde? Además lo llama tonto por no contarle toda la verdad a su hermana. Algo saben los dos que no han querido revelar. ¿Qué será? Él medita en lo que le dijo su cuñadita, por eso él se arma de valor y decide contarle la verdad. Así que la espera de nuevo en el jardín de la casa y ella se da cuenta que él está ahí, así que finge que sacará la basura y se encuentra con él. Lai-shong habla con ella y le cuenta toda la verdad. Le pide perdón y le dice que siempre estuvo espiándola cuando salía con el amigo porque nunca confió en él. Por eso, en una de esas se dio cuenta lo que hizo cuando fue solo a casa de sus padres. También le dice que su hermana descubrió que él hizo negocios turbios para hundir a la empresa. Él le pide perdón por haberla hecho sufrir. Y bueno, ella se conmueve tanto que le dice que lo ama mucho y le da un fuerte abrazo. Al día siguiente, ella se encuentra con Ye-Shong y le dice muy enojada que ya sabe todo. Él le dice que se va pronto a Australia y que vaya con él. Obviamente ella lo rechaza, pero él la chantajea con revelar un video donde Lai-shong dice toda la verdad sobre lo que hicieron con su hermana gemela. Le dice que la empresa se hundirá si se enteran de todo. Además, la reputación de su hermana también se vería gravemente afectada. Por eso le dice que la esperará a las 2 de la tarde del día siguiente para que se vaya con él.
Ella lo piensa bien y durante una comida con su amado le dice que lo odia y que quiere terminar con él. Lai-shon le pregunta que qué está pasando y ella solo le dice que la deje ir. Ning-shon lo visita para decirle que se rindió con él porque sabe que Seong-li lo ama demasiado. Cuando está a punto de irse, ella nota un adorno exactamente igual al que ella tiene en su casa. Es una pieza de Australia que Jae Chae-young les regaló a ella y a su amada. Allí ambos notan que el adorno tiene una cámara dentro donde se grabó el video donde se revela la verdad de las hermanas gemelas. Cuando están a punto de irse, ella se da cuenta que su hermana está haciendo una transmisión en vivo revelando toda la verdad y disculpándose por todo. Pero esto no afectó en nada su reputación ni la de la empresa. Al contrario, un importante inversor firma un contrato con ellos llevándolos a la cima del éxito. Ahora sí, Jae Chae-young se disculpa con ella y le pide perdón por usarla. Le dice que siempre la amó y que su mayor deseo es que se vaya con él. En ese momento llega nuestro galán y el tipo se va. Ella le pide perdón por lo que hizo y le promete que irá a donde él vaya. Él le dice que quiere ir al registro civil. Ella le dice que deben apurarse porque cerrará pronto. Y así termina esta historia de amor con nuestros protagonistas yendo al lugar donde sellaron su amor de forma permanente como el señor y la señora Lei. Nothing About You es un drama que se define en una sola palabra: ternura. Sí amigos, la ternura y la química de nuestros protagonistas lo hacen ser un drama bastante ligero y muy conmovedor. En lo personal, amé el personaje de Lai-shon porque siempre fue dulce y paciente con su amada. Sin duda, pudo transmitirnos a nosotros lo incondicional y profundamente enamorado que estaba de ella. Por eso, si te gustan las comedias románticas con un final feliz, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.